Bienvenidos a una nueva clase de gerencia de producto. Hoy vamos a entender un poco cómo calcular algunos indicadores de mercado y así como, bueno, entender un poco eh, cómo estimar el mercado al cual nosotros queremos eh, introducir nuestro producto. Entonces, el primer concepto que vamos a manejar el día de hoy va, está basado en lo que ustedes ya leyeron, que es el concepto de participación de mercado o market share, eh, y otros indicadores que tienen que ver con eh, con ese cálculo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a entender es que la participación de mercado se puede medir tanto en unidades como en ingresos. Sus nombres en inglés son respectivamente Unit Share y Revenue Share, que vemos aquí en pantalla. Vamos a ver otro indicador que se llama índice de concentración de mercado o índice de Herfindahl. Y finalmente, para lo que es esta parte, vamos a ver lo que es participación de mercado relativo o Relative Market Share. Entonces vamos a empezar. Eh, yo voy a aprovechar esto para que lo vean un momento. Efectivamente, la participación de mercado está relacionada con lo que en esa categoría, si mi producto está dentro de una categoría, yo tengo que saber cuántas unidades vende o cuánto ingreso tiene. Efectivamente, hay empresas en Venezuela que se encargan de hacer ese análisis o esa investigación. Una de ellas, por ejemplo, puede ser Nielsen o cualquier otra empresa de investigación de mercado. Eh, y efectivamente aquí, por ejemplo, nosotros vemos que tenemos 5 productos y esos 5 productos cada uno tiene sus unidades vendidas. eh, y pudiéramos entonces llegar aquí a decir que el mercado de unidades para ese producto es de 50.000 unidades. ¿Qué significa? Que es el total de la suma de cada una de las unidades que vende cada producto. Ahorita más adelante vamos a ver un poco cómo calcularlo, ya después vamos a pasar un Excel. Y por acá también tenemos los ingresos, lo que se llama revenue en inglés, los ingresos. El ingreso es lo que ya nosotros vimos en la clase pasada. El ingreso se alcanza multiplicando el precio por las unidades. Entonces yo tengo las unidades de este lado y el precio que efectivamente eh, lo conozco yo para mi producto, pero de alguna manera también lo pudiéramos estimar. Entonces fíjense que ambos nos tienen que dar cuáles son las ventas para cada uno de esos productos y si sumamos cada uno de esos ítems o de esos revenue, de esos ingresos, vamos a tener el ingreso total de ese mercado. Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente aquí al Excel para que podamos eh, hacer los cálculos de la participación de mercado. Entonces, bueno, aquí tenemos el mismo cuadro. Fíjense que por acá están eh, todos los valores correspondientes al producto A, producto B, producto C, producto D y producto E. Para poder calcular la participación de mercado, obviamente el cálculo es sencillo, los explico para que más o menos tengamos una idea, pero lo primero que tenemos que saber es el total de mercado. Entonces, yo voy a sumar todos los valores que están acá y eso me da
un mercado total de 50.000 unidades para ese producto. Entonces vamos a pasar aquí un momento a calcular el Unishare o lo que sería la participación de mercado en unidades. Entonces voy a tomar este valor, es decir, voy a tomar los 25.000 y lo voy a dividir entre los 50.000. Y eso me va a dar 50%. Obviamente lo estoy llevando a porcentaje, eso daría 0,50. Lo mismo voy a hacer con el producto B, agarro los 10.000 entre los 50.000 y me da 20%. Y así sucesivamente agarro los 7.500 entre 50.000, tomo los 5.000 entre 50.000 y finalmente tomo los 2.500 entre 50.000. Entonces, el cálculo de la participación de mercado es qué porción tengo yo del total del mercado. Entonces, fíjense, el producto A tiene una participación de mercado del 50%, el producto B del 20%, el producto C del 15%, el producto D del 10% y el producto E del 5%. Si sumamos todos los porcentajes, nos va a dar el 100%. Entonces, esto que está acá representa, la participación de mercado representa el tamaño, la porción de la torta del mercado. Si ustedes ven el gráfico que está aquí abajo, ven que es un gráfico circular y eso representa como imaginemos que el mercado es una torta y esa torta, obviamente, todos quieren un pedazo. Todas las empresas quieren un pedazo de esa torta. Obviamente, mientras mayor es el pedazo, significa que obviamente voy a tener mayores ingresos. Entonces, este era uno de los objetivos de precio que habíamos visto anteriormente. La participación de mercado, incrementar la participación de mercado. Entonces, fíjense que aquí podemos ver cuánto pedacito o el tamaño del pedacito de torta que tiene cada uno de los productos dentro de ese mercado. Para el caso del revenue share, el cálculo es exactamente igual. Nosotros tenemos aquí, lo primero que tenemos que entender es calcular el total del mercado de ingresos, o sea, cuánto se vendió en ese mercado para esa categoría. En este caso nos da 937.500.000. Entonces, lo mismo que hice en el cálculo anterior, voy a tomar el valor de 375 millones entre el mercado total, que es 937.500.000. Y así sucesivamente lo voy a hacer con 200 millones entre el mercado total. Voy a tomar el 187.500.000 entre el mercado total. Voy a tomar el 125 millones entre el mercado total y el 50 millones entre el mercado total. Efectivamente, fíjense que acá que nos da el 100%, es decir, que calculamos bien todos los porcentajes. Y fíjense que por eso es que existen los dos cálculos, porque si comparamos el producto A, el producto A tiene una participación de mercado de 50% en unidades y el producto A tiene un 40% de participación de mercado en ingresos. Fíjense que no son iguales. O sea, si comparamos todo, no es lo mismo, por eso es que hay la diferenciación entre los dos cálculos. Entonces puede ser, en algún momento puede ser útil el de unidades y eh, en otro momento puede ser útil el de ingresos. Entonces, esto que está acá nos da, como dije anteriormente, esto que está acá viene del resultado de las unidades por el precio. Entonces yo, si soy, por ejemplo, el producto B, a mí me gustaría saber a cuánto está vendiendo, cuál sería el precio que
que está colocando el producto A. Lo puedo saber si efectivamente tengo este valor y tengo las unidades vendidas del producto A, yo puedo calcular ese precio. Entonces, eh, vamos a mostrar aquí un momentico. La tenía oculta, pero bueno, ya la vamos a mostrar. ¿Qué es el precio? ¿Cómo yo llego al precio? Bueno, efectivamente el precio, si nosotros recordamos la fórmula, ingreso era igual a precio por cantidad. Entonces yo tengo aquí mis unidades, o sea, mis cantidades, tengo los ingresos. Si quisiera calcular el precio, tendría que entonces despejar. Entonces esto me quedaría, si despejamos, quedaría precio igual a ingreso entre cantidad. Entonces lo que hicimos aquí fue tomar el ingreso entre las cantidades vendidas, ¿sí? Por eso obtuvimos estos 15.000. Entonces es importante, si yo soy alguno de los productos competidores, producto B o producto C, me daría curiosidad más o menos de saber cuál fue el precio que lo vendieron. Fíjense que es un precio más bajo que todos los demás. Es decir, que probablemente ese precio bajo está permitiendo alcanzar a mayor cantidad eh, de clientes. Por eso es que tenemos aquí 25.000, pero no se ve en la misma proporción. Fíjense que ya no es 50% de participación en unidades, no es igual a la participación en ingresos, sino que bajó y se debe precisamente un poco a ese precio que es más bajo que su competencia. Pero fíjense que aquí en el producto B vemos que la participación en ingresos, es decir, el producto B está generando un poquito más participación en ingresos que de participación en unidades. ¿Por qué? Porque bueno, está utilizando un precio mayor al de su competidor del producto A. Eh, Obviamente esto, digamos, nos va a permitir hacer ciertos análisis, saber, entender un poco cuánto está vendiendo nuestro competidor, a qué precio lo está vendiendo, y darnos una idea de cómo nosotros podemos entrar en ese mercado. Uno de los indicadores importantes para saber si un mercado, eh, digamos, es concentrado o desconcentrado, es decir, un mercado desconcentrado significa que está en muchas manos y que las participaciones de mercado de cada uno de esos integrantes o de esos miembros de ese mercado es relativamente eh, equitativa, o sea, no hay mucha variación. Entonces, vamos a aprender a calcularlo. Eh, la forma de calcularlo, y lo vamos a ver aquí, eh, vamos a volver otra vez a la presentación. ¿Mm? En la presentación, bueno, aquí antes de pasar a ese tema, fíjense que aquí tenemos el otro gráfico y vemos que hay una pequeña reducción del producto A si lo queremos ver gráficamente. Entonces, ese pedazo de la torta que tenía inicialmente, que prácticamente, eh, bueno, prácticamente no, es la mitad de la torta, ya cuando hablamos de ingreso, ese pedazo es un poco más pequeño. Entonces es importante entenderlo. Lo vamos a ver un poquito más adelante en su aplicación. Entonces, el índice de concentración de mercado de Herfindahl se calcula de la siguiente forma. Se toma cada
uno de los porcentajes de participación en decimales, preferiblemente 4 decimales, y se eleva cada uno al cuadrado. Entonces, se toma la participación de mercado de cada uno de los productos y se elevan al cuadrado para obtener el indicador. Ese indicador o ese índice de concentración de mercado o de Herfindahl nos dice o nos determina estas características que vamos a ver a continuación. Este índice nos dice cuán concentrado se encuentra el mercado, como les dije anteriormente, si se encuentra en muchas o en pocas manos, si es un monopolio, si es un oligopolio, obviamente los valores van a ser muy, muy altos, es decir, que el mercado está muy concentrado, tiene muy pocas manos. ¿Cómo sabemos si es concentrado o desconcentrado? Bueno, aquí lo vamos a ver ahorita. Si el mercado se encuentra en pocas manos, es decir, en pocas empresas, el índice se acerca a 1, es decir, que es un mercado concentrado. Es decir, que si ese cálculo se acerca al número 1, vamos a tener o vamos a entender que el mercado está en pocas manos, en pocas empresas. Si el mercado se encuentra en muchas manos, es decir, hay muchos competidores, que es lo ideal, ese índice se acerca a 0, es decir, que es un mercado desconcentrado. Entonces volvamos al cálculo de la hoja de Excel. Entonces, como vieron anteriormente, este número que está acá, si eh, vamos a hacer el cálculo de esto. Entonces, para hacer el cálculo de el índice de Herfindahl, lo primero es que tenemos que hacer es agarrar este valor y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Y como decía en la lámina anterior, no, eh, digamos, lo óptimo es que este cálculo se maneje con 4 decimales. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo para la siguiente. Vamos a copiar esto para que sea más rápido. Entonces, fíjense, para el primer cálculo dio 0,25, 0,4, 0,225, 0,0100, 0,0025. ¿Qué hacemos? Nosotros para poder obtener ese índice tenemos que sumar. Sumamos cada uno de esos valores y el total nos da este valor que vemos acá. Lo mismo hacemos con este lado de los ingresos, de participación de mercado de ingresos, y lo sumamos. Fíjense que aquí podemos ver un leve eh, disminución en relación al de unidades, el Herfindahl de unidades con el Herfindahl de ingresos, porque efectivamente ya no hay una empresa que tiene tanta participación y digamos que está un poquito más repartida. Fíjense que el que tenía 15 ya tiene 20, el que tenía 10 ya tiene 13, el que tenía 20 tiene 21, o sea, es decir, estos 10 puntos que disminuye en ingresos afecta el índice de concentración y me va a decir que entonces en el mercado de ingresos eh, es menos concentrado que perdón, el mercado sí, de ingresos es menos concentrado que el de unidades. Si nos vamos a la definición que decía si este índice se acerca a 1, es concentrado y si se acerca a 0 es desconcentrado. Pudiéramos decir que efectivamente el producto, lo que nosotros estamos viendo aquí, el indicador de Herfindahl, nos está diciendo que este mercado
en sí es relativamente desconcentrada, es decir, que está en varias empresas. Entonces, es importante entenderlo porque si nosotros vamos a introducir un producto en el mercado, nosotros tenemos que estar pendientes de cómo se encuentra ese mercado, si hay muchos competidores, si, pero son pequeños, o si hay pocos competidores, pero son muy grandes. Entonces, las estrategias que tenemos que usar son distintas. ¿Ok? No puedo, por ejemplo, si yo comparo el mercado vamos a suponer, de cigarrillos, que en Venezuela, si no mal recuerdo, Bigot estaba manejando una participación de mercado del 92%, si no mal recuerdo. Estamos hablando de, bueno, si quieres, vamos a hacer el cálculo aquí un momento y voy a borrar esta columna solamente para hacer el cálculo. Supongamos que aquí el producto A es Bigot. Bigot está manejando una participación de mercado del 92%. Si queremos calcular el índice de Herfindahl, y creo que Tabacalera tenía el resto. O sea, ahí es muy pequeño lo que tiene. Entonces estamos hablando de que lo que le resta es el 0,08, es decir, el 8%. Entonces, fíjense, este sería el indicador de Herfindahl para ese mercado. Es decir, si lo comparamos con este 0,26 de este mercado y nos vamos al mercado de tabaco, de cigarrillo, donde los grandes competidores son Bigot y Tabacalera, estaríamos encontrando un índice de Herfindahl de el 0,85. Y por definición, esto está mucho más cercano a uno, es decir, que ese mercado es bastante concentrado. Y obviamente la competencia, si uno decide hacer un producto y entrar en ese mercado, va a ser mucho más complicado que un mercado que está más desconcentrado. Entonces, bueno, quería hacerles esa aclaratoria para, para que entendieran el concepto de concentración. Entonces, bueno, volvamos otra vez a la presentación. Vamos aquí a la presentación. Y vamos a entender otro concepto que también es importante, que es el de participación relativa de mercado. Eh, Fíjense que en este cuadro ustedes tienen la participación de mercado, el market share, ¿sí? Y fíjense que este cuadro habla de los buscadores de Internet, o sea, lo que nosotros conocemos como Google, Yahoo, Bing, etcétera. Obviamente esto es de 1999, comparación con 2007. Entonces, uno de los conceptos que se quiere trabajar con lo que es participación de mercado es lo difícil, ¿no? Obviamente, imagínense el mercado Pepsi-Cola, Coca-Cola. En el momento que supongamos que están 55-45, inclusive en algunas categorías uno está por arriba del otro, pero vamos a suponer que Coca-Cola tiene el 55% y Pepsi-Cola tiene el 45%. Obviamente Pepsi-Cola quiere lograr mayor participación de ese mercado, ¿sí? Eh, bueno, no les puedo preguntar y que me respondan directamente ahorita,
pero lo dejo a la reflexión. ¿Coca-Cola se dejaría quitar participación de mercado? Yo creo que no. Entonces, el que una empresa logre aumentar su participación de mercado es sumamente complicado, porque la empresa competidora o los competidores van a estar en el mismo objetivo, quieren vender más, quieren alcanzar mayor participación de mercado. Entonces, ahí hay algunas opciones, en este caso, fíjense, eh, eh, comparando 1999 con 2007, aquí podemos ver cómo Google del año 1999 pasó de 29% de market share a un 49%. ¿Cómo lo logró? Fíjense que Yahoo prácticamente se mantuvo igual. eh, Microsoft MCN pasó de 18,20 a 12%. AOL se mantuvo en 4, pero otros, fíjense que pasó de 21,40 a 8%. ¿Qué sucedió en este caso? Que efectivamente Google decidió comprar a esos pequeños buscadores y con eso logró tener una participación de mercado de 49%. Es decir, eh, mm, era muy complicado que con todos los competidores actuando pudiese alcanzar en ese mismo lapso esa participación de mercado. Entonces, una estrategia que utilizan muchas empresas es comprar a sus competidores. Y obviamente se fusionan y al fusionarse, bueno, ya los clientes son míos, están utilizando mis productos o los productos que tenían los competidores los estoy colocando yo en mi portafolio. Entonces, fíjense que esa adquisición, si vemos el cálculo de Herfindahl que está aquí abajo, pasó de un mercado desconcentrado, obviamente es un mercado desconcentrado porque tiene muchos competidores, pero el que uno de esos competidores tenga una mayor participación que los demás, llevó a que se incrementara ese índice de concentración. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a tratar de entender cómo se calcula este Relative Market Share. Y básicamente lo que busca es decirme en qué posición me encuentro en función de mi líder. Es decir, en este caso, yo tengo, que es el concepto que tenemos que entender ahorita, ¿quién es el líder en este mercado? Obviamente en este mercado el líder, porque tiene 29,10%, es el mayor del mercado, es Google. Entonces Google, para yo poder calcular su participación relativa al mercado o su relative market share, yo tengo que tomar esa participación y dividirla entre mi seguidor. Entonces, esos dos conceptos son importantes. ¿Quién es mi seguidor? En este caso, fíjense que el Yahoo, que tiene 27,30, ya los demás están por debajo. Entonces, el competidor más cercano a Google, es decir, al líder, es Yahoo. Entonces, yo en este caso, para calcular la participación de mercado, lo que tengo que hacer es tomar el 29,10% y dividirlo entre el 27,30%. Y eso me va a dar que estoy prácticamente 0,7 puntos porcentuales por arriba, perdón, 0,7 puntos por arriba de mi seguidor en este caso. Es decir, si lo vemos a simple vista, obviamente Google tiene 29,10% en relación a 27,3. Eso se hace solamente, o sea, ese cálculo se hace en relación al cuando es líder contra el seguidor. Después, todos los demás, es decir, todos los demás cálculos que hay, se hacen siempre contra el líder. Es decir, Yahoo se tiene que comparar contra el líder, obviamente el que está de primero, el mejor. Microsoft MCN se tiene que comparar contra el líder, AOL tiene que compararse contra el líder y otros tienen que compararse contra el líder. Entonces vamos a hacerlo aquí en la hojita de Excel.
Entonces, bueno, vamos a pasar aquí al cuadro número 2. Entonces, como les iba diciendo, y para recapitular, el líder en este caso es Google, ¿sí? Porque obviamente es el que tiene mayor participación de mercado, tanto en 1999 como en el año 2000, 2007. Y el seguidor es Yahoo, que tiene 27,30 y igualmente para el año 2007 tiene 27%. Es el mayor de todos los que están ahí. Entonces, si yo soy el líder y yo quiero saber mi participación relativa de mercado, yo me tengo que comparar, yo no me puedo comparar conmigo mismo. O sea, si yo soy el líder, no me puedo comparar conmigo mismo. Porque si me comparo conmigo mismo, en este caso, me daría 1. O sea, si tomo 29,10 entre 29,10, me da 1. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero compararme cómo está mi participación de mercado en relación a mi seguidor. Entonces, por esa razón, yo voy a tomar 29,10 entre 27,30. Entonces me está diciendo que ese 1 me está diciendo que si tuviese mi misma participación fuera 1. Pero como yo estoy por arriba de mi seguidor, tengo 1, algo. En este caso, ese algo lo que me da es esa diferencia que tengo en relación a mi seguidor. Pero ya después de que hago el cálculo para el líder, todos los demás, es decir, todos los demás que están en ese mercado se tienen que comparar siempre con el líder. Entonces el cálculo ya sería de esta manera: 27,30 entre 29,10. Y eso me da 0,94. Es decir, que estoy por debajo del líder. Ese 0, algo ya me está diciendo que estoy por debajo del líder. Lo mismo voy a hacer con Microsoft MCN. Voy a tomar el 18,20 y lo voy a dividir entre el 29,10, que es el líder. Voy a tomar el 4% entre el líder y 21,40 entre el líder. Entonces fíjense que tiene sentido porque todo el que esté por debajo, el líder es 29,10, este que está acá. Este es el líder. Entonces, al ser este el líder, la única sección al cálculo es cuando quiero saber cuál es mi participación de mercado relativo cuando yo soy el líder. Entonces, cuando yo soy el líder, me comparo con mi seguidor, que en este caso es Yahoo. De resto, el cálculo siempre va a ser contra el líder, es decir, la participación de Yahoo contra el líder, la participación de MCN contra el líder, la participación de AOL contra el líder y la participación de otros contra el líder. Entonces, ese cálculo vamos a repetirlo acá. En este caso, para el 2007 se mantiene el concepto de líder y seguidor. En este caso sigue siendo Google el líder y Yahoo sigue siendo el seguidor. Y entonces, para poder compararme, yo tengo que tomar mi participación entre la de mi seguidor, que en este caso es Yahoo. Una vez hecho eso, todos los demás cálculos van a ser la participación de Yahoo contra el líder, la participación de Microsoft MCN contra el líder, la participación de AOL contra el líder y la participación de otros contra el líder. Entonces, fíjense que efectivamente en 2007 ya Google estaba apoderándose o tenía una diferencia importante en su participación relativa, estaba muy por encima, casi llegando al doble de, de su seguidor. Bueno, casi eh, para ese entonces ya Google había adquirido gran parte de los competidores pequeños y eso ha ido incrementándose cada vez más.
Entonces es importante entender esto. Es un concepto que se utiliza o lo van a utilizar más adelante con lo que se llama la matriz BCG, la matriz Boston Consulting Group, que es la tuvieron que haber visto en principio de marketing, que es la matriz estrella, vaca, perro interrogante, y después vamos a hacer algunas actividades con eso. ¿Ok? Entonces volvamos a la presentación. Sí, tengo la presentación por acá. Entonces, otro de los conceptos que vamos a manejar es el de tasa de crecimiento. Entonces, hay dos conceptos de tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento año a año y la tasa de crecimiento anual compuesta o la CARC, que es Compound Annual Growth Rate, eh, y ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Esto tiene que ver un poco con lo que ustedes, bueno, entenderlo con el ciclo de vida del producto. Cuando ustedes lanzan el producto empieza a crecer en venta. Una vez que llegue lo que de alguna manera trabajaron en matemática, crece a tasa creciente o crece a tasa decreciente. Entonces, en esa curva del ciclo de vida, ustedes ven que al principio crece a tasa creciente, llega un momento de un punto de inflexión y ese punto de inflexión obviamente empieza a crecer a tasa decreciente hasta que efectivamente llega a su máximo y en ese máximo empieza a decrecer. Entonces, esa tasa de crecimiento lo que me está diciendo o lo que me permite saber es cuánto varía de un periodo de tiempo a otro. Entonces, la fórmula en este caso es bastante sencilla. En este caso, el valor TN es el valor final y el BT0 es el valor inicial. Entonces, en este caso, para el año a año, agarro el año superior menos el año inferior entre el año inferior por 100 y eso me va a dar la tasa de crecimiento. Obviamente estos conceptos o esta matemática la van a ver en profundidad cuando vean matemática financiera en cuarto semestre. Y para el cálculo, la anterior no era un cálculo tan complicado, pero esta sí van a tener que entender un poco más adelante lo que hasta ahora vamos a conformarnos con entender su aplicación, pero cuando vean matemática aplicada o probablemente al final de, sí, al final de matemática aplicada o en matemática financiera, van a entender lo que significa su aplicación. Entonces, para el caso de la tasa de crecimiento anual compuesto, ya aquí, digamos, ya no es año a año, ya no se está comparando, por ejemplo, año 2019 con 2020, que lo que hay es una diferencia de un año, sino que los datos o la información se muestra entre periodos. Entonces, podemos tener eh, la información en el año 2015 y después tenemos la información en el año 2020. Ahí transcurrieron 5 años donde no tuve información en el medio. Entonces, si no tengo esa información, calculo con esta fórmula, ¿no? Entonces, de alguna manera la nomenclatura es igual, lo único que está agregando aquí es la variable tiempo. Yo tengo el valor inicial que es BT0 y tengo el valor final que es BT sub n o BTN. Entonces, BTN entre BT sub 0 lo elevo, está elevado a 1 entre TN menos T0. En este caso, si les pongo el ejemplo del año 2015 menos 2020, estamos hablando de que el TN, que es el TN final, 2020 menos 2015, si hago la diferencia me va a dar 5. Entonces, este factor o este exponente va a estar,
esta división va a estar elevada a 1 entre 5. Una vez hecha esa operación, fíjense que lo coloco claramente aquí entre corchetes. Primero resuelvo la división. Una vez resuelta la división, elevo lo que me da aquí a este valor que está acá. Y una vez que todo esto esté resuelto, le resto el 1. Y por lo tanto, eso me va a dar la tasa de crecimiento anual compuesta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo, entender cómo creció la demanda de mercado en unidades. Le vamos aquí un momentico al Excel. Y vamos aquí a la última hoja. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando este cuadro? Fíjense que la información aquí nos la están dando de el año 1990, 1995, 2000 o 2005. En este caso nos las están dando en periodos de 5 años. Puede ser de 4, puede ser de 6, puede ser de 10. O sea, por eso es que es importante hacer ese cálculo para poder no equivocarnos. Entonces, aquí nos están dando la demanda de mercado en unidades, que es 24 unidades, en el año 1990, 58 unidades en el año 1995. Si yo necesito saber cuánto creció el costo, el CARC, o sea, si yo quiero el costo anual, eh, com- eh, si yo quiero saber el costo anual, costo de crecimiento anual compuesto, para no estarlo hablando en inglés, si yo quiero saber cuánto creció, tengo que aplicar esta formulita. Así que, bueno, vamos a aplicarla paso a paso para que ustedes la puedan entender. Entonces, esta fórmula, yo la voy a hacer aquí abajito. Entonces, ¿qué necesito? La fórmula me dice que tengo que tomar 58 entre 24. Entonces, 58, es más, lo voy a poner todos los paréntesis porque efectivamente es importante darle prioridad al cálculo. Entonces, como le dije anteriormente, primero la división, 58 entre 24. ¿Sí? Voy a quitarle los paréntesis para hacer el paso a paso. Entonces va a ser 58 entre 24. Eso me da 2,41,666 periodos. Esto que está acá, yo tengo que elevarlo a 1 entre 5. Este 5 sale de la diferencia entre TN, que está acá, que es 1995, menos T0. Me da 5. Por eso es que ustedes ven aquí en la fórmula que está elevado a un quinto. Entonces, esto que está acá, yo tengo que elevarlo a 1 entre 5. Y eso me da 1,1930, etcétera, etcétera. La idea de esto es que ustedes también lo hagan. Obviamente no sé si lo quieren hacer en Excel, perfecto, pero si tienen una calculadora, lo hacen en la calculadora para validar este monto. Una vez hecho ese cálculo, nosotros vamos a restarle a este monto, le vamos a restar 1. Fíjense que aquí lo hice paso a paso. Este valor obviamente está en decimales. Si lo quiero obtener como porcentaje, es tan sencillo como multiplicarlo por 100. Matemática 1, básica.
y nos da el 19,30%. Obviamente aquí estoy manejando dos decimales. Vamos a hacerlo aquí directamente con para el año 2000. Entonces, fíjense que para el año siguiente yo voy a compararme con el año anterior. Yo no me comparo con el año 1990. Entonces voy a tomar la diferencia, o sea, la división. Entonces voy a poner aquí dos paréntesis. 130 entre 58 elevado voy a cambiar aquí elevado ya que no quiere tomar el símbolo de elevarse, vamos a volverlo a poner. No, no lo quiere tomar. Vamos a hacerlo aquí afuera un momentico. Entonces va a ser igual. Entonces aquí que hay una configuración ahí del teclado. Ajá, igual 130. Voy a poner los paréntesis. 130 menos 58 elevado a la 1 entre 5. 1 entre 5 porque la diferencia entre 2000 y 1995. Y a eso le restamos, fíjense que cierro todos los paréntesis y le resto el 1. Y eso da esto no es un menos, esto es una división. Ok. Entonces esto nos da 0,17%. Perdón, 0,1751. Si lo redondeamos y le sacamos el porcentaje, da 17,52. Y lo mismo lo hacen para el 2030. Háganlo ustedes. El resultado lo van a poder ver aquí en la tabla de la presentación. ¿Sí? Y así lo comparan efectivamente. Otra cosa que también quería aprovechar para aclarar es en el caso de que ocurra esto. Por ejemplo, no tengo, vamos a poner aquí 17,52. Me dicen que, supongamos, voy a borrar esto aquí, me dan la información de la tasa de crecimiento anual compuesta, pero no me dan la demanda. Yo necesito conocer la demanda. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar la siguiente fórmula. Se va a hacer 58 por 1 más la tasa de crecimiento elevada a la 5. Entonces, en este caso, nos da 130. Obviamente aquí hay unos decimales, pero la demanda es 130. Entonces, la fórmula
sería entonces BT0 por 1 más el CAR elevado a la 5. Vamos a aumentarlo un poquito más. Entonces, para poder obtener la demanda, en este caso, yo tengo que tomar el valor anterior, el BT0, por si me dan la tasa y no me dan la demanda. Vuelvo a repetir. O sea, si me dan las dos demandas, utilizo esta fórmula. Si me dan solamente la tasa de crecimiento, cuánto creció del año 1995 al año 2000, que fue de 17,52%, y no me dan la demanda, para poder calcular la demanda o la demanda de mercado en unidades, que es lo que me están dando en esta tabla, yo tengo que tomar, en este caso, el 58, como les dije anteriormente, 58 y a esto le sumo 1 más la tasa, o sea, le multiplico 1 más la tasa y lo elevo a las 5. Obviamente es el despeje de esto que está aquí, que obviamente llegamos a esto. Pero para no entrar en el tema de despeje, este sería la forma. Entonces, ahí tendrían las dos posibilidades. Si me dan la tasa de crecimiento, puedo obtener la demanda de mercado, o teniendo la demanda de mercado, puedo obtener la tasa de crecimiento. Ese era, digamos, el punto que quería aclararlos ahí. Volvamos entonces a la presentación para avanzar un poco más en otros temas. Entonces, ya entendiendo conceptos básicos como lo que es participación de mercado, lo que es tasa de concentración, lo que es tasa de crecimiento, participación de mercado relativo, nosotros vamos a entrar un poco en lo que sería el análisis del mercado, y vamos a hacer algunos supuestos eh, que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, para poder estimar el mercado, la cantidad de personas que compran, que pueden comprar mi producto, más que todo en esta fase cuando uno está eh, cre- creando un producto y está tratando de hacer un lanzamiento, eh, de alguna manera yo quiero saber si mi mercado es considerable, porque si al final lo que le voy a vender es a 10 personas, obviamente mi producto no va a tener rentabilidad, no va a tener unas ventas considerables, y obviamente voy a fracasar rápidamente. Entonces, entender un poco estos conceptos nos va a ayudar a cuantificar, y más adelante vamos a ver un ejemplo de un mercado hipotético. Entonces, fíjense que normalmente si vemos esto como un embudo desde arriba, tenemos la población total, o sea, tenemos a todas las personas, y por conceptos que ustedes manejaron, que ya manejaron en principios de marketing, que son conceptos de segmentación, que pueden ser eh, etnográficas, demográficas, psicológicas, cualquier cantidad conductual, conductual por beneficio, eh, por uso, consumo, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la combinación de segmentación que yo voy haciendo en cada una de las fases, yo voy achicando ese mercado. Entonces, al principio, si tengo la población total y le aplico algún método de segmentación inicial, voy a tener un mercado disponible. Si aplico nuevamente otra segmentación, voy a tener mercado disponible calificado. Y así sucesivamente hasta que tengo mi mercado objetivo, que digamos el mercado objetivo es el que a todas las empresas apuntan, pero una vez que el producto está en el mercado, como ya vimos, empieza cada una a tener, o cada empresa empieza a tener una participación de mercado.
Entonces, esa participación de mercado multiplicada por ese mercado objetivo me va a permitir tener el mercado penetrado. Entonces, lo que quiero que vean con esto no es solamente los conceptos de mercado disponible, disponible calificado, mercado objetivo y mercado penetrado, sino que entiendan que a medida que nosotros vamos haciendo segmentación de acuerdo a las características de nuestro producto, si es un hombre o es una mujer, si en Venezuela hay 30 millones de personas y mi producto va enfocado a las mujeres, obviamente ya no son 30 millones de personas, porque vamos a suponer que la población es 50-50. Entonces ya estamos hablando de que 15 millones son mujeres, 15 millones son hombres. Entonces ya ahí estamos hablando de que el mercado, si mi producto es hacia las mujeres, yo tengo un mercado disponible de 15 millones, ya no es la población total. Pero yo quiero que ese mercado disponible, si yo le aplico una segmentación por edad, es decir, mi producto está dirigido a adolescentes, entonces, bueno, ahí se va a aplicar un porcentaje. Entonces ya no van a ser los 15 millones, porque en los 15 millones están todo el grupo etario. Estamos hablando desde los 0 años hasta, o sea, desde más de 0 años hasta los 99, si hay personas con esa edad. Entonces, yo tengo que ver que efectivamente ahí hay algunas características que yo quiero aplicar. O puede ser el nivel socioeconómico, o puede ser una característica geográfica. O sea, yo quiero vender mi producto a las mujeres de Caracas, o yo quiero vender el producto a las mujeres de no sé, del Tamacuro. O sea, la cantidad de mujeres que habitan en cada una de las regiones también es distinto. Entonces vamos a entender un poco eso con un ejemplo, porque es bien interesante. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer hoy va a estar asociado a lo que es la categoría de pañales para bebés. Entonces, ¿cómo estimar el mercado de pañales para bebés? Entonces, fíjense que aquí tenemos 4 empresas. Yo estoy lanzando una nueva, que es esta que está aquí, se llama Pompis Dry, compitiendo contra Huggies, contra Baby Sec y contra Pampers. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles algunas características que yo considero, obviamente esto no tiene una regla, esto es más sentido común, pero sí le voy a mostrar una lista de cosas que efectivamente son necesarias para llegar a estimar ese mercado. Entonces, yo voy a partir de la población total, después voy a determinar cuántos niños de 0 a 4 años, es decir, menores de 4 años, y ya les voy a mostrar de dónde saqué estos porcentajes. Después, yo solamente quiero vender en la región capital, es decir, en el distrito capital, Caracas, y mi producto está dirigido a un nivel socioeconómico. En este caso, hay países donde tienen, en Venezuela obviamente esto no se usa a voz populi, pero sí entre las empresas y todo lo que prestan servicio, eh, digamos, de marketing, entienden esta clasificación que puede variar. Efectivamente, la más común es ABC1, ABC2, D y E. ¿Qué significa? En algunos casos van a poder ver A, B, C+, C menos, o sea, C más, C menos, de acuerdo digamos, al nivel adquisitivo o las diferencias que pueda tener un país, pueden tener inclusive hasta más letras. Entonces, ¿qué significan esas letras? Que el nivel socioeconómico, bajo ciertos estándares, clasifica a una persona como clase A, que es clase alta alta, clase B, clase alta media o media, digamos, sí, clase alta media. Después tenemos C1, que es clase media alta, C2, que es clase media media, D, que es clase baja
alta, y E, que es clase baja, media, inclusive puede haber más letras. Entonces, efectivamente, si, si uno hace un cálculo grosso modo, puede determinar que el nivel socioeconómico equivale a un porcentaje de la población. Entonces, eso es lo que yo les estoy mostrando aquí y es un concepto importante que tienen que saber. Después el otro concepto o la otra premisa importante es la frecuencia de uso de pañales. Eso me va a permitir también entender cuántos pañales consume un niño entre 0 y 4 años en promedio. Entonces, bueno, puede ser que cuando tenga 0 años utilice 7, 8 pañales diarios. Eh, y a medida que se va acercando a los 4 años, puedo usar 5, 4, dependiendo, ¿no? Hasta que, bueno, por fin lo deje. Puede ser que también lo deje antes de los 4 años. Pero bueno, como efectivamente es una estimación, no voy a entrar mucho en esas profundidades. Pero bueno, llegué a un promedio de 5 pañales diarios. Normalmente a nivel mundial el precio también es otra variable. Entonces, más o menos un paquete de 100 está alrededor de $25. Es decir, que estamos hablando de 0,25 $ cada pañal. ¿Sí? Por eso es que pongo aquí precio promedio por unidad. Entonces, uno de las fuentes importantes y tiene que existir en todo país eh, es cómo obtener la información. Entonces, hay países, por ejemplo, que tienen institutos o su Instituto Nacional de Estadística tiene toda esa información. Inclusive hay entes privados o las cámaras de agremiados, cámaras de empresas, cámaras industriales, etcétera, puede tener esa información. Entonces es importante que nosotros podamos manejarla. En este caso, yo obtuve o busqué la información en, ya que tengo que buscar aquí la página de, ¿dónde está la página? Ajá, aquí está la página. Ya vamos a mostrar la página un momentico. Ya que esto se puso un poco lento por acá. Ajá. Entonces, uno de los entes donde uno puede tener, donde uno en teoría puede buscar información, es el INE, el Instituto Nacional de Estadística en Venezuela. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue descargarme este link que está aquí, población empadronada por grupos de edad, según entidad federal, municipio y parroquia. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden entrar ahí, hay mucha información, ustedes pueden inclusive eh, revisar otras estadísticas, eso se lo baja como una hoja de Excel. Eh, entonces, estos datos primarios yo los puedo obtener a través de esas instituciones o puedo, eh, si no hay información disponible, tengo que entonces recurrir a lo que se conoce como investigación de mercado. Entonces, esa investigación de mercado es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, una vez que nosotros descargamos esa información que ustedes ven ahí, creo que no se ha visto todavía en la pantalla. Creo que no se ve.
Ajá, entonces, bueno, una vez que nosotros descargamos de la página, nos sale este Excel. Fíjense que en este Excel nos sale la población de acuerdo al rango etario, es decir, menores de 4, de 5 a 9, de 10, etcétera, hasta los 95 años y más, y tiene entonces aquí arriba en la primera columna el total, etcétera. Yo trabajé un poquito la tabla y la convertí en algo como esto para tener efectivamente los datos un poco más fáciles de calcular o de filtrar. Entonces, en este caso, yo solamente quería el distrito capital. Entonces, bueno, me pongo aquí, distrito capital, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tengo, digamos, me interesa los menores de 4 años, que está aquí, que es todo esto que está acá. Y si nosotros vamos al primer cuadro, podemos ver que la población total que está acá es de 27.227.930. Este es el censo del 2011. Obviamente ahí, digamos, unos 9 años de diferencia, ¿no? Pero bueno, tomando ese ejemplo como data, creo que es el último censo. No revisé bien la página, pero creo que es el último censo. Pero para los efectos del ejercicio, eh, funciona bastante bien. Entonces tengo un sitio donde tengo información oficial, yo de alguna manera la manipulo, inclusive hice algunas tablas dinámicas para obtener algunas informaciones y llegué a estos cuadritos que ustedes ven acá. Eh, Estos cuadritos, de alguna manera, lo que me permiten es tener el total. Yo lo que hice fue ver el total, no el desglose por cada uno de las parroquias o de los municipios, etcétera, sino de la entidad federal, el total de cada uno. Y lo que hice fue calcular el porcentaje de cada uno de ellos. Es decir, eh, Distrito Capital representa el 7,1394% de la población total. Lo mismo hice con los menores de 4, o sea, hice la misma tabla, pero para los menores de 4 años hasta los 95. ¿Sí? Porque esto es información diferente, ¿no? Porque dentro del Distrito Capital yo tengo una porción de cada uno de ellos. O sea, los menores de 4 años para el Distrito Capital es, es más pequeña, digamos, es una porción de la población total. Es decir, que en la región capital, en el Distrito Capital, hay 1.943.901. ¿Okay? Entonces, de esta tabla que tengo acá, el total por edad, nos dice que los menores de 4 años, eh, total en Venezuela, 62.437.631. Esto representa el 8,9527%. Este es el porcentaje que yo tomé en la presentación, en la lámina. Entonces, este porcentaje viene de la población total de 27 millones. Los menores de 4 años representan el 8,9527. Y después lo hice por entidad, ¿ok? Entidad federal. La entidad federal en función de los menores de 4 años. Es decir, yo tomé esta población que está acá, que es 2.437.631, y lo separé por entidad federal. Entonces ahí sí me dio que efectivamente los menores de 4 años que viven en el Distrito Capital representan el 5,9945%. Entonces, esta información obviamente sale en este caso del INE, y con eso vamos a trabajar eh, en el ejercicio. Pero quería que ustedes supieran de dónde salió.
Entonces, bueno, vamos a buscar aquí rápidamente la presentación. Entonces, como les dije, el 8,9527 sale de la tabla que les di anteriormente, eh, del acomodo de los datos que se obtuvieron del INE y de la región capital, cuántos niños menores de 4 años habitan en la región capital. Entonces, teniendo claro de dónde surgen los datos, vamos a pasar a hacer el cálculo de pañales. Entonces, ¿cómo se obtiene el mercado de pañales? Entonces, fíjense que aquí yo les coloqué unas abreviaturas para que sepan de dónde viene ese número. Para el caso de población total les puse PT, para el caso de edad menores de 4 años les puse E4, para región capital les puse RC, para nivel socioeconómico les puse NCE, nivel socioeconómico, frecuencia de uso le puse FP y para precio por unidad le puse PU. A medida que yo voy aplicando, yo voy multiplicando, por ejemplo, la población total por los menores de 4 años, es decir, si yo tomo 27.227.930 y lo multiplico por 8,9527%, eso me va a dar la cantidad de niños menores de 4 años que hay en Venezuela. Entonces ya, como les dije anteriormente en la gráfica, se va convirtiendo como un embudo. A medida que voy aplicando esos porcentajes, se va haciendo más pequeño, hasta que llego efectivamente a mi mercado objetivo. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, fíjense. Eh, Población total, 27.227.930. Eso lo voy a multiplicar por el porcentaje de niños de 4 años, que es el E4 que vemos aquí. A su vez, lo multiplico porque quiero saber esos niños, el porcentaje de niños que viven en el distrito capital, que es eso que está aquí, que es RC. A su vez lo multiplico por el nivel socioeconómico, que en este caso es el 20%, porque es al nivel socioeconómico que yo quiero atacar mi producto. Después la frecuencia, que en este caso es 5 pañales por día. Y como normalmente el mercado o la demanda de mercado se obtiene de forma anual, yo lo voy a multiplicar en este caso por 365 días. ¿Qué me falta? Si yo lo dejo hasta aquí, tengo las unidades. ¿Cuántos pañales vendo, digamos, anualmente? Si yo lo multiplico, que es el último factor que estoy colocando aquí, si yo lo multiplico por el precio unitario, que en este caso es 0,25, el resultado de aplicar todas estas multiplicaciones me va a dar que ese mercado en ingresos es de $13.151.250. Entonces es importante entender esta secuencia de multiplicaciones porque esto se está convirtiendo cada vez en un embudo. Como les dije, si yo tomo la población total y la multiplico por el primer factor, que es los niños de menores de 4 años, voy a tener el resultado de esas dos multiplicaciones es la cantidad de niños menores de 4 años. Pero yo no lo quiero de toda Venezuela, yo solo lo quiero de Caracas, del distrito capital. Entonces, a esa cantidad le tengo que multiplicar por 5,9945%. Entonces, ahí voy a obtener los niños menores de 4 años que viven en Caracas. Y a su vez, yo no quiero a todos los niños de Caracas.
menores de 4 años. Yo quiero los niños que obviamente se encuentran en nivel socioeconómico A, B, ¿ok? Es decir, la familia que pueda pagar por un pañal, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo multiplico por el 20%. Entonces ya tengo los niños menores de 4 años que tienen el nivel económico para adquirir el pañal. Y después ya empieza a estimar, es decir, de esos niños, yo sé que en promedio gastan 5 pañales diarios, en promedio, y como quiero el cálculo anual, lo multiplico por 365. Si llego hasta ahí, como les dije anteriormente, ya tengo la demanda de mercado en unidades. Al multiplicarlo por el precio unitario, voy a tener entonces la demanda de mercado de pañales anual, que es el que vemos aquí, de 13.151.250. Esto que está aquí es el mercado objetivo. El mercado objetivo tiene la particularidad de que todos los participantes, los 4 competidores que vimos anteriormente, Huggies, Pampers, Babysec y Pompis Dry, que es el nuevo producto, todos están compitiendo por esos 13.151.250 dólares. Cada uno va a ir tomando una porción de ese mercado. Entonces, por lo tanto, este va a ser el mercado objetivo, y para obtener entonces el mercado penetrado, es decir, ya ahí entra el concepto que vimos anteriormente de participación de mercado. Entonces, ¿cuál es la participación de mercado más o menos de cada uno de ellos? La participación de mercado es, Huggies tiene un 36,6%, Babysec tiene un 36,2%, Pampers tiene un 22,4% y Pompis Dry tiene un 4,8%. Entonces, yo quiero saber si efectivamente yo estoy entrando a ese mercado y estoy asumiendo que voy a poder obtener una participación del 4,8%. Yo quiero saber si efectivamente ese mercado es rentable o no, si entro o no en ese mercado, y si es suficiente para que yo pueda arrancar con un 4,8%. Entonces, al cálculo anterior, nosotros lo vamos a multiplicar entonces por esta participación de mercado para obtener cuánto es el mercado penetrado que yo pudiera tener con mi producto en ese mercado. Entonces, aquí vemos nuevamente que tenemos los mismos cálculos hasta acá, hasta donde dice precio unitario, PU, y lo que hicimos fue calcularlo por el 4,8%, que es la participación de mercado que aspira a tener Pompis Dry en ese mercado. Ese mercado representa 631.260 dólares. ¿Okay? Entonces, este cálculo es importante porque entonces ya la empresa, al lanzar un producto, puede estar clara de cuánto van a ser sus ingresos, y en función de eso, de esos ingresos estimados en este caso, menos sus costos, van a obtener la utilidad. Y esa utilidad es la que efectivamente vamos a entender más adelante, pero es lo que realmente buscan las empresas, ¿sí? La utilidad es la diferencia de todo el proceso productivo, de todo lo que me cuesta, de la materia prima, de la maquinaria, de la mano de obra, de transporte, distribución, etcétera. Entonces, ¿cómo genero ingresos? ¿Se acuerdan del cuadrito capturar valor? Entonces, capturo valor vendiendo, es decir, cuántas cantidades está el mercado dispuesto a comprar por mi precio, menos mis costos, que es todo el proceso que yo tengo que hacer para que ese producto salga al mercado. Si eso no hay una diferencia, obviamente, o digamos, la utilidad es negativa, o es una pérdida, mejor dicho,
yo no voy a lanzar el producto al mercado. Entonces, esta estimación nos permite tomar esas decisiones. O sea, si el mercado es atractivo o no, si haciendo los cálculos me va a permitir entonces tener utilidad, si me permite tener utilidad, con cálculos, estamos hablando de cálculos a grosso modo, entonces, si eso es así, si eso ocurre, entonces yo estoy dispuesto a lanzar el producto al mercado y obtener progresivamente una mayor participación. Y ahí ya viene todo el proceso de estrategia que ustedes leyeron, lo que tiene que ver con el ciclo de vida del producto. Entonces, al momento de entrar el producto al mercado, yo tengo que hacer mayor gasto en publicidad, y a medida que va creciendo, hasta que llega un momento de la madurez. Entonces, tengo que empezar a diseñar estrategias de cómo mi producto va a ingresar en el mercado para entonces alcanzar esa participación de mercado y potencialmente aumentarla, ¿no? A medida que yo pueda aumentarla, mejor todavía. Fíjense que este cálculo es solamente para Caracas y para un nivel socioeconómico. Entonces, pudiera ser eh, un negocio interesante si yo, una vez establecido en Caracas como estrategia, yo empiezo a ir a otras entidades federales del país, por ejemplo, a Miranda, eh, eh, no sé, Sucre, Zulia, etcétera. Entonces, todos los cálculos van a depender entonces de, eh, a medida que yo voy abarcando mayor cantidad de población, obviamente mis ingresos deberían aumentar. Entonces, como les dije anteriormente, ese porcentaje de participación que vimos anteriormente está también asociado a la región capital. Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado esta nueva clase de análisis de mercado. Y así que, bueno, estaremos en contacto para la próxima clase. Así que, bueno, muchas gracias por todo.